Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo histórico de la Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de Mónaco de 1983. Nos vamos al 15 de mayo de aquel año, de aquella temporada. Y este hombre que vemos en la imagen, Nelson Piquet, al lado de su mujer Silvia, al lado de Bernie Ecclestone, dueño del equipo Brabham por aquel entonces, querían empezar evidentemente a dominar el panorama después de haber logrado el campeonato en el ya lejano por entonces 1981. Frank Williams y Keke Rosberg en la imagen y todo el glamour del Gran Premio de Montecarlo hace muchos años, en el comienzo de la década de los 80, un año en una temporada en la que ya faltaban unos cuantos nombres que luego vamos a ir hablando evidentemente. Un saludo de Víctor Seara, gracias por estar en este Gran Premio de Mónaco, reviviendo una parte importante de la historia de la Fórmula 1 en carreras de leyenda. Vamos a hacer el repaso de cómo venía la temporada, de cómo estaba cada uno de los participantes. Este es Patrick Tambay, el hombre que estaba enrolado en el equipo Ferrari, un equipo Ferrari que se renovaba prácticamente al completo después de el desastre, la tragedia ocurrida el año anterior, en 1982, un auto y un proyecto completamente renovado con una Ferrari, la 126 C2B, con ese motor 1500 centímetros cúbicos turbo, evidentemente, hacía frente a este auto justamente, el Renault que estaba, equipo Renault liderado por Alain Prost, y en el que ocupaba también la otra butaca el ítalo norteamericano Eddie Cheever, el RE30B, y este era René Arnoux, el hombre que hacía equipo con Patrick Tambay, una formación completamente francesa para el equipo italiano, curiosamente, y en el equipo por excelencia francés, que era Renault, estaba el ítalo norteamericano Eddie Cheever y, por supuesto, Alain Prost, que había debutado en Fórmula 1 en el año 1980 y a partir del 81 ya estaba en el equipo Renault, siendo auténticamente el líder. Jean-Jacques lo veíamos, uno de los hombres que evidentemente lideraba ese equipo junto al pequeño Napoleón francés. Ahí lo vemos en la imagen. Alain Prost, su tercera temporada ya en el equipo francés, y esta era prácticamente la temporada, se podía decir, definitiva, la que tenía que estar prácticamente sí o sí en la lucha por el título, por lo menos hasta el final. Así fue al final, así fue esa lucha del piloto francés que por tercer año consecutivo, como decíamos, estaba en el equipo Renault peleando ya el campeonato. Prost y Arnoux en la primera fila, Cheever y Tambay en la segunda, Rosberg, el campeón del 82, junto a Nelson Piquet, campeón del 81, la tercera, Andrea de Cesaris y Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jarier y Derek Borgwick después, Michele Alboreto con el Tyrrell y Mark Surer con el Arrows, Mauro Baldi con el Alfa Romeo y Nigel Mansell con el Lotus, Chico Serra con el Arrows, Manfred Winkelhock con el ATS, Ricardo Patrese con el Brabham, Raúl Boesel con el Ligier, Elio De Angelis con el Lotus y cerraba la grilla Danny Sullivan con el Tyrrell. Hay que destacar algo muy importante, bueno, varios nombres muy importantes que no estaban en la grilla de partida. Habrán notado que no había ningún piloto del equipo McLaren. Era la primera vez, la única, que ninguno de los dos era el campeonato. Empatados en 15 unidades, Nelson Piquet y Alain Prost en la punta, Patrick Tambay con 14, muy cerquita, Watson con 11, Niki Lauda con 10. Ni Watson ni Lauda, hombres de McLaren, habían logrado clasificar. Habían llegado el jueves, recordemos que el jueves es el primer día de ensayos y de entrenamientos. En aquella época también primer día de clasificación en Mónaco, bueno, porque en aquellas épocas en la primera jornada de entrenamientos, la segunda sesión valía para la grilla de partida.
no se adaptaban muy bien, problemas de maniobrabilidad realmente severos para ese McLaren MP4 y MP4-1 con el motor Ford Cosworth todavía. Faltaban unas 6 carreras para que lo pudiese estrenar Niki Lauda en el Gran Premio de Holanda, la unidad turbo de TAG Porsche. Y los McLaren, sumado a problemas también de neumáticos, fíjense cómo están cambiando y poniendo neumáticos de lluvia, después vamos a hablar de eso. Neumáticos Michelin de McLaren con problemas ese jueves, sin agua, sin piso mojado, pero con problemas, y luego el sábado llovió y se complicaron definitivamente los planes de McLaren, que no pudieron clasificar para correr la carrera. Quedaban muy lejos los dos hombres de McLaren, fuera de los que podían clasificar, así como también Bruno Giacomelli con uno de los Toleman, Corrado Fabi con el Osella, Piercarlo Ghinzani con el otro Osella y el chileno Eliseo Salazar con el Ram Ford, que tampoco pudo clasificar para competir, para correr en este Gran Premio de Mónaco del 83, así como tampoco pudieron hacerlo en la preclasificación dos latinoamericanos también, los dos hombres de Teodor, Johnny Cecotto, el venezolano, y Roberto Guerrero, el colombiano. No pudieron competir ninguno de los tres en este Gran Premio de Mónaco 83, no pudieron comenzar la carrera, lamentablemente, y aparte de ellos, como comentábamos, grandes nombres históricos, y por cierto era la primera vez y fue la única definitivamente que Niki Lauda no pudo clasificar para correr un Gran Premio de Fórmula 1 en este Gran Premio de Mónaco del 83. El mar algo revuelto, señal de que hay algo de tormenta, está el asfalto algo húmedo, había caído algo de agua un rato antes del comienzo de este Gran Premio de Mónaco del 83, el 15 de mayo de aquel año, y los equipos se planteaban qué hacer, qué estrategia poner, neumáticos de lluvia o neumáticos de seco, slicks. Y al final las grandes marcas, los grandes protagonistas de la Fórmula 1 por aquel momento, Ferrari, Renault y Brabham, los tres equipos que estaban por delante, optaron por salir con neumáticos de lluvia. Una decisión que evidentemente les haría mucho efecto durante el transcurso de este Gran Premio, aunque, como decíamos, repetimos, en la primera fase el suelo estaba algo mojado, el piso estaba algo mojado, y vamos a ver cómo se comportan los autos. El equipo Williams, en una decisión completamente diferente y que casualmente muchos años más tarde también intentaron hacer algo parecido, salía al contrario de lo que habían hecho todos los demás, con neumáticos de piso seco. Los Williams, comandados por el campeón del mundo del 82, Keke Rosberg, y por el hombre que definitivamente ocupó aquel auto que había dejado Carlos Alberto Reutemann después de las dos primeras carreras del 82, Derek Daly, Mario Andretti. Finalmente, para este 83, el elegido había sido el francés Jacques Laffite, que compartía el equipo con Keke Rosberg y por lo tanto ostentaba el número 2 después de que Keke Rosberg obtuviese el campeonato del mundo del año anterior, ganando una sola carrera. Un campeonato de 1982, evidentemente, que estuvo marcado por la tragedia después del accidente de Gilles Villeneuve en Zolder, después del accidente mortal también de Riccardo Paletti en el Gran Premio de Canadá, el terrible accidente de Didier Pironi, que lo dejó fuera de las pistas para siempre, y muchas otras historias que fueron pasando también en ese trágico año 82
y la Fórmula 1 se rehacía de forma completa para este 83 con autos completamente diferentes. Sobre todo la gran modificación fue la de la eliminación total de los perfiles alares en los pontones. Se acababa todo eso y aparecían los llamados fondos planos abajo de los autos. No podía haber ningún tipo de perfil. Los autos eran completamente lisos por debajo y así se planteaba técnicamente un nuevo desafío a partir de ahí para los técnicos, para los ingenieros, tratando de lograr ese ground effect, el efecto suelo de otra manera, ¿no? Con el pasar de los años lo fueron logrando aplicando difusores y una forma diferente de entender la aerodinámica, en lugar por la parte inferior tratarla, sobre todo tratar de lograr todo el efecto suelo posible a través de otras formas en la parte ya superior de los autos y no trabajando en la parte inferior, en la cual ya no se podía hacer prácticamente nada. Esto es Mónaco 83, esto es Carreras de Leyenda aquí en Canal F1 Latinoamérica. Ahí están todos los autos en la vuelta previa. Ahí va Prost, el hombre que había logrado la pole. René Arnoux se tiene que poner a su lado con la Ferrari. Después venían Eddie Cheever y Patrick Tambay. Renault y Ferrari al completo en esa primera parte de la grilla de Mónaco 83. Luego venía Keke Rosberg, el primero de los autos con motor aspirado. Además eran todos turbo. La Fórmula 1 que ya entraba de pleno en la era turboalimentada, pero algunos equipos, como por ejemplo McLaren, que comentábamos antes, todavía utilizaba el motor Ford, y Williams, sobre todo, todavía no tenían. Williams lo iba a implementar ya en la última prueba de ese año, en el motor turbo alimentado de Honda, y esa especie de resistencia obedecía a acuerdos comerciales, evidentemente, aunque la Fórmula 1 siguió siendo mirando al triunfo en ese sentido por los grandes equipos ingleses con motores aspirados. Lo mismo ocurría o había ocurrido el año anterior con Williams, que había llegado al triunfo final frente a ya la omnipotencia de todos esos equipos grandes con motores turbo, y sin embargo Williams había logrado ganar el campeonato con Keke Rosberg frente a todos los demás, aunque bajo unas circunstancias muy especiales, todo hay que decirlo, ¿no? Así había sido, pero seguía el primado de los motores aspirados todavía en el campeonato, y en este Gran Premio de Mónaco particularmente. El año anterior había ganado todavía un motor aspirado, y vamos a ver qué pasaba en este año 1983. Está a punto de comenzar la carrera en el Principado de Mónaco, 15 de mayo de aquel año, 15 de mayo del 83. La pole es para Prost, a su lado con la Ferrari número 28 está René Arnoux. La otra Ferrari de Patrick Tambay y Eddie Cheever también. Vamos a ver qué pasa. Ruedas y neumáticos de piso mojado para los de adelante. Se mete muy bien en la segunda posición Keke Rosberg. Llegan todos a Zandvoort. Ahí están todos los autos acelerando con mucho cuidado, con bastante precaución, porque el piso está muy deslizante, está muy traicionero, y van todos con relativa calma en estos primeros compases del Gran Premio de Mónaco 83, pactado a 76 vueltas. Trataba de hacer otra trayectoria en la bajada Mirabeau, el Williams de Keke Rosberg. Ahí lo veíamos justamente trazando a todos en la trayectoria ideal en la parte de Loebs, la más lenta de todo el campeonato. Van todos rumbo a la zona del túnel,
Ahí sí que está completamente seco, aunque siempre cuando está lloviendo algo de humedad llevan los autos hacia la zona interna, justamente la zona más veloz de todo este trazado. La antigua chicane del puerto, velocísima, una S directamente, que apenas hacía bajar la velocidad y que ya para el año siguiente sufriría un cambio muy grande, muy drástico. Se trabajaría de otra manera, ganando un poco de terreno al mar y evidentemente bajando muchísimo ya la velocidad por vuelta y el promedio aún más en este trazado, el más corto y más lento de todo el mundial. Van a cumplir la primera vuelta. Alain Prost, que tiene pegadito al auto de Keke Rosberg detrás. Ahí viene Eddie Cheever haciendo un trencito bastante nutrido detrás de él. Fíjense la cantidad de autos que vienen detrás del ítalo norteamericano. Se quería meter, cuidado, ahí se mete René Arnoux por adentro. Vamos a ver si le gana la partida. Acelera antes Eddie Cheever y se ponen parejos los autos uno al lado del otro. Le muestran la bandera azul, no sé por qué, al auto de Eddie Cheever. Esas banderas que muchas veces, no, hoy en la actualidad no tanto, Bueno, le ganó al final, recuperó en la otra curva la subida el auto de Eddie Cheever, y René Arnoux, después de haber estado adelante por algunos metros, terminó siendo superado por el auto de Eddie Cheever. Manda Prost, este es justamente Nigel Mansell, el hombre que militaba ya por cuarta temporada en el equipo Lotus, un auténtico veterano ya en el equipo Lotus. Nigel Mansell colisionaba con Michele Alboreto con el Tyrrell, los dos con motores Ford, los dos con motores aspirados, y se terminaba la carrera para Alboreto y para Mansell en la zona de la piscina. Dos nombres que poco tiempo después ya serían muy notables dentro del firmamento de la Fórmula 1. Un asfalto complicadísimo y un trencito muy interesante por parte del, o después del Renault de Eddie Cheever. Ya se fue adelante Keke Rosberg, no lo vimos, pero superó con claridad, con amplitud a Alain Prost. Los neumáticos de piso seco estaban teniendo un efecto muy superior al del resto de los autos que calzaban neumáticos de lluvia. Lo va a intentar otra vez René Arnoux, vamos a ver. Llegan a la zona de la primera curva y no pueden, ya se cuida bien por los espejos Eddie Cheever, pero la cantidad de autos que vienen detrás de el auto del ítalo norteamericano es tremenda. Hay que notar la profusión de, bueno, sobre todo los autos que tenían tanta potencia, ¿no? Alerones muy generosos, alerones incluso con unos suplementos laterales un poquito más adelantados, como es el caso de Ferrari, que se pueden ver y se pueden apreciar perfectamente, algo que fue implementado por muchos equipos más adelante. Uno de los casos más notorios, y por supuesto ni que hablar de los casos de Osella, por ejemplo, que tenía Ligier, tenía un enorme doble alerón trasero, algo que después también fue imitado por el equipo Toleman. Lo vamos a ver seguramente en alguna toma, el generoso, enorme, gigantesco doble alerón del equipo Ligier. Keke Rosberg en la zona de la Rascás. Ahí aparece el Williams número 1. Acelerando a fondo ahora en Anthony Nock, el último viraje de este trazado de Monte Carlo. Van a Sainte-Bot. No pisaba ninguno de los pianitos. El asfalto estaba muy delicado, deslizando, como se veía Keke Rosberg en plena aceleración hacia la zona alta del trazado. Ese sector en Massenet y ahora la curva del Casino. Cualquier error, por más chico que fuese,
por más insignificante significaba o podía significar el adiós. Fíjense la diferente trayectoria que Keke Rosberg está teniendo enfrenada en todo ese sector, en la bajada Mirabeau. Hacía siempre por adentro. Un sector que era muy complicado, que solía estar lleno de suciedad, de hojas de árbol que caían en la parte externa, justamente en la zona que es zona de frenada de forma habitual, de forma lógica. Y en estas condiciones, en condiciones de piso húmedo, había que inventarse algo diferente. Y Keke Rosberg, la verdad es que lo hacía de forma muy evidente, ¿no? En ese sector, lo vamos a poder ver seguramente en algún otro momento de esta carrera, ya que están siguiendo al líder. Ahora pasaba Alain Prost en la zona de la piscina. Este que viene es René Arnoux, que parece que se ha sacado de encima el tapón que significaba Eddie Cheever. Se le daba a fondo el Williams Ford, no turbo, el V8. Y este era justamente el Ligier. Veíamos el doble alerón enorme, en este caso de Raúl Boesel, que heredaba el legendario número 26 de Jacques Laffite, que había pasado al equipo Williams. Este era el Brabham de Nelson Piquet, que ya cambiaba neumáticos, optaba por un cambio hacia la estrategia que se estaba tornando ya más lógica a partir de ese momento, con un asfalto que se secaba. Y este hombre, que había puesto los neumáticos lisos de entrada, se estaba beneficiando de esa decisión muy claramente. Y evidentemente era todo un momento para aprovechar para el piloto finlandés. Ahí pasaba Rosberg, ahí viene Prost, que trata de mantener ese segundo lugar. Ahí viene Arnoux, seguido por Jacques Laffite. Cuidado con los hombres del equipo Williams, porque parece que con esa estrategia han acertado a pleno y se vienen para arriba, sobre todo Jacques Laffite, fíjense, acosando a la Ferrari número 28 de su compatriota René Arnoux. De los 4 primeros, fíjense, contábamos a 3 franceses. Épocas de gloria, la Armada, la famosa Armada francesa, que había imperado por la Fórmula 1 en aquellos años, finales de los 70, comenzando los 80. Muchos pilotos franceses, incluso, como comentábamos antes, Jean-Pierre Jarier también estaba en activo todavía. Se quiere meter por dentro, cuidado, hoy casi se tocaban los autos. Al final clavó, se paró encima del pedal de freno Jacques Laffite y a punto estuvo de tocarse con el hombre de Ferrari. Este es Ricardo Patrese, el compañero de Nelson Piquet, que paraba también acá a neumáticos seco. Y atención, porque hay problemas para René Arnoux. Se pegó, se pegó el piloto francés de Ferrari en un intento de defenderse de los ataques de Jacques Laffite en la zona del Portier. Y ahí estaba la zona izquierda de la Ferrari 126, bastante averiada. Por lo menos la llanta trasera izquierda está muy deteriorada. El bigote delantero izquierdo también. Va perdiendo trozos. Uy, un trozo bastante grande de llanta del auto de René Arnoux, que hace lo que puede en ese asfalto tan resbaladizo y con un auto que viene zigzagueando en un circuito que no
da demasiadas oportunidades para el error. Sigue perdiendo trozos de llanta el auto de Arnoux. Esta es la zona de la Rascás. Se va a quedar, parece que se queda, con la cabeza de un lado a otro. Se queda. Puede que se termine o no la carrera para ahí. Uy, se quedó. Se quedó en la zona de la Rascás, un sitio bastante complicado, bastante peligroso. El francés que está esperando, bueno, si empujan un poquito más podrían llegar hasta la zona de los boxes. Está la entrada un poquito más adelante, unos 10 metros ahí adelante. Lo único que está en subida y están haciendo una fuerza tremenda estos comisarios. Fíjense cómo quedó la llanta, fue perdiendo pedazos por toda la pista después de ese golpe que se dio en la zona del Portier. Y ahí estaba René Arnoux tratando de adivinar hasta dónde podían llegar los desperfectos después de ese golpe que se dio. Trataba de mirar por el espejo retrovisor o adivinar de alguna manera hasta dónde podían llegar con esos serios desperfectos. Ahí estaba, llegaba empujado por los comisarios hasta el lugar de detención del equipo Ferrari. Por la parte trasera estaban tratando ya de arreglar el problema con el neumático trasero izquierdo. Parecía que ahí estaba por lo menos lo de la rueda solventado. El bigote delantero también lo trataban de reparar, cambiar. Un poquito de descontrol evidentemente que se plasma también en el camarógrafo, en la cámara. Va de un lado a otro, mucho nerviosismo y también algo de improvisación en esa parada de René Arnoux en esos boxes tan estrechos, tan angostos en esa época en el circuito de Mónaco, hasta que cambiaron en el año 84. Fíjense ese doble alerón del Ligier, ese es el Jean-Pierre Jarier, el hombre que venía bastante bien ubicado en ese momento, seguido por Ricardo Patrese. Patrese, el ganador de la última edición de este Gran Premio de Mónaco. Lo siguen las cámaras, evidentemente, porque lo merecía de alguna manera, ¿no? El protagonismo después de haber ganado esa carrera increíble, o de increíble final, sobre todo, en el año 82. Rosberg, Laffite, Tambay, Cheever, Surer y Derek Warwick con el Toleman, el piloto británico. Lo del Ligier realmente llamaba muchísimo la atención. La llegada a la zona de Mirabeau. El Ligier que contaba con motor aspirado, motor Ford. En aquel año, en aquella temporada, se escapaba en la zona del túnel. Patrese, que no puede seguir el ritmo a pesar de haber puesto neumáticos slicks, lo mismo que que lleva el auto de Keke Rosberg. Que viene recuperando. No era Laffite, era Rosberg, efectivamente, y este es la parada de uno de los... Este es Cheever parando a cambiar neumáticos con el Renault. Jarier, Rosberg y Patrese. Fíjense la cantidad de agua, bueno, humedad, ¿no? El asfalto húmedo que había en ese sector de la misma recta principal. Los autos que no podían hacer una trayectoria completamente, todavía una trayectoria a pleno, y el peligro que suponía ya de por sí tener que superar a un auto en Mónaco apartándose de la trayectoria ideal, y en este caso lo que suponía hacerlo porque había que irse a la parte más húmeda del trazado, lo que implicaba húmeda y encima sucia en ese trazado en especial. Así que era todo un verdadero problema y una hazaña.
Se acaba la carrera de René Arnoux, se acababa el periplo después del golpe que había tenido en el Portier. Había problemas de suspensión para el hombre de Ferrari y se tenía que retirar, tenía que decir adiós en esta parte inicial de la carrera, cuando estaba justamente peleando posición con Jacques Laffite, el hombre de Williams. Y Ferrari, que se quedaba solamente con uno de sus representantes hasta ese momento, el otro francés, Patrick Tambay. Fíjense la cantidad de autos que se juntaron ahí en la zona de La Rascasse. Viene uno de los Arrows. Ahí está Jarier, el puntero de la carrera, Keke Rosberg. Viene Patrese. Veíamos al... Bueno, ahí están sacando la Ferrari. Era el Arrows Ford de Chico Serra. Es el que encabeza ese lote, ese pelotón. Qué lío ahí. En la llegada Mirabeau. Cuidado porque viene Alain Prost. Y viene Jarier, se mete Rosberg, se mete uno de los Tyrrell. Es el número 4 de Danny Sullivan, el piloto norteamericano. Y viene Ricardo Patrese, que no pudo seguir detrás del auto de Keke Rosberg y por lo menos no perder tanto tiempo en ese momento. Ahí estaba Jarier. Y este es René Arnoux, que vuelve caminando a la zona de boxes. Se encuentran con uno de los Alfa Romeo, Jean-Pierre Jarier, que no cede en el acoso que le está sometiendo justamente. No sé si René Arnoux quería decirle algo a alguno de los que venían dando por ahí. Evidentemente, con el que tuvo un problema fue con Jacques Laffite, justamente. Laffite en el Portier. Ahí fue donde tuvo su toque. El hombre justamente que ha hecho el mejor tiempo en la vuelta 10, 1:32.791 para el piloto francés. Este era justamente su compañero de equipo, que no puede superar al también francés Jean-Pierre Jarier. Adelante se escapa un poquito todavía el Renault de Eddie Cheever. Y a Keke Rosberg, que le está saliendo ya espuma por la boca porque está desesperado que lo dejen pasar. Viene primero. Evidentemente, ahí está. Ahora sí, se aparta el Ligier. Finalmente puede superarlo. Era un rezagado. No le mostraban ninguna bandera azul al francés. Fíjense que enorme doble alerón. Sobre todo el delantero, ¿no? Era realmente muy aparatoso. Y por supuesto que le daba un agarre enorme en la parte trasera a ese auto. Pero también penalizaba. Ahora sí, le enseñan la bandera azul al ítalo norteamericano de Renault. Algo que no hacían de forma directa con Jean-Pierre Jarier. Se pudo ver. Acelerando a fondo en la subida hacia Massenet. Ahí están Cheever y Rosberg. La bajada hacia Loeb. Y esto es Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica, Gran Premio de Mónaco 1983.
Otra vez la imagen del puntero de la carrera persiguiendo a un rezagado que no le deja paso, ¿eh? Así están las cosas en este Gran Premio de Mónaco 83. Los equipos que a priori deberían haber estado dominando y que de hecho habían dominado la clasificación, como Ferrari y Renault, se habían visto envuelto en diferentes tipos de problemas y encima los estos equipos decidieron comenzar este Gran Premio con neumáticos de lluvia, a diferencia de lo que hizo Williams. Esos neumáticos slicks para Williams fueron vitales para tener una primera parte en la que nadie pudo con ellos, sobre todo con Keke Rosberg, que capturó la primera posición prácticamente desde el arranque, y su compañero de equipo también venía muy rápido, Jacques Laffite. Los demás todos con problemas. Y ahora fíjense, Patrese, que junto con su compañero de equipo Nelson Piquet habían cambiado neumáticos ya de piso seco, después de unas primeras vueltas, después del pit stop, bastante titubeantes, con mucha cautela. Parece que le estaban dando muy buen resultado. Ese es Derek Borwick con el Toleman. El Toleman que al año siguiente a esta edición del Gran Premio de Mónaco, en el 84, estaría con otros colores, con otro piloto, el asfalto muy mojado y esa lucha inolvidable entre Alain Prost y Ayrton Senna. Ayrton Senna que se aprestaba a cumplir su primer test con un Fórmula 1 y que todavía evidentemente estaba a unos meses de debutar, unos cuantos meses de debutar como piloto oficial en la máxima categoría. Ahí estaba en la zona de la antigua velocísima chicane del puerto Alain Prost persiguiendo a el Toleman de Warwick. Detrás viene uno de los Brabham que había conquistado el campeonato del mundo de pilotos en el 81 con Nelson Piquet. Todos lo recordarán seguramente, sobre todo los aficionados argentinos. Argentinos recordamos el año 81 de forma especial. Y después, en el año 82, corriendo con una mitad de temporada con el auto, con el BT49, y parte de la temporada con el BT50 con motor BMW Turbo, no tuvieron los resultados que esperaban y no pudieron estar ni siquiera en la lucha final por el campeonato. Problemas de confiabilidad y un proyecto completamente diferente de Gordon Murray para este Brabham, el Brabham de este año. Ese es el modelo, ese era justamente el auto que tenía el equipo Brabham, que se denominaba curiosamente como Brabham Fila Sport, que era uno de los patrocinadores, no el principal, pero uno de los patrocinadores grandes del equipo. Andrea De Cesaris con el llamado Euro Alfa, Euro Racing, recordemos, abandonaba la carrera. La estructura que siempre estuvo ligada a Alfa Romeo, que hacía que Alfa Romeo estuviese en las carreras directamente, con Gianpaolo Pavanello y el romano, que decía adiós a la carrera monegasca. Ese abandono por parte del piloto de Alfa Romeo, problemas en la caja de cambios para el hombre de Alfa Romeo, que había sido séptimo. Muy buen desempeño en clasificación, aunque recordemos que la clasificación tuvo esa particularidad también de
un día jueves en el que muchos tuvieron problemas, y después el sábado, perdón, estuvo la lluvia siendo protagonista y no se pudo mejorar todo lo que hubiesen querido casi todos. Se quiere meter a Alain Prost, Derek Warwick, por entonces no tan experimentado hombre en Fórmula 1, pero que tenía ya suficientes armas para poder pelearle a un Alain Prost, que venía ya con... Esta era la cuarta temporada en activo, la cuarta temporada como piloto titular en la Fórmula 1. El primer año fue en McLaren para Prost, año 1980, y luego en las temporadas 81 y 82 estuvo en el equipo ya que vemos, el equipo Renault. Con él consiguió las primeras victorias en el Mundial, en el Campeonato Mundial. La primera fue en ese Gran Premio de Francia del 81, justamente su segunda temporada. Vamos a ver si logra en la recta principal, la llegada a Sainte-Devote. Lo va a intentar por afuera Prost, le ponen la bandera a Warwick y no hay caso, ¿eh? No puede superar al piloto británico, aunque la bandera azul evidentemente era una ayuda a Alain Prost. Se veía clarito, ¿no? Prost iba quinto, Warwick iba cuarto. No había ninguna razón para que le mostrasen al piloto británico una bandera. Tenía que superarlo con su propio talento, Alain Prost. Venía Piquet con la caña de pescar detrás de los dos autos. Este tipo de maniobras y este tipo de persecuciones en el circuito monegasco podían traer graves consecuencias y podía llegar a terminar la carrera en cualquier momento. Un error, por mínimo que fuese, podía tener consecuencias definitivas para las aspiraciones de terminar la carrera, y así le pasó, por ejemplo, a René Arnoux en el comienzo de la carrera, cuando estaba peleando con Jacques Lafitte y se estrelló, o tocó, mejor dicho, pegó muy fuerte en la parte izquierda del auto, dañando la suspensión, lo que provocó finalmente su abandono en la vuelta 6 de este Gran Premio de Mónaco de 1983. Carreras de leyenda. Seguimos aquí en Canal F1 Latinoamérica reviviendo lo que es parte de la historia de la Fórmula 1. No puede Prost, ¿eh? Sigue la persecución del francés del equipo Renault al, vamos a llamarle extraño, ¿no? Extraño en su diseño, sobre todo en la parte delantera. Hay diversidad de opiniones, pero la verdad es que ese Toleman tenía muy poco que ver con el resto de los autos, con la ubicación de esos radiadores de agua en la parte delantera, algo que ya hacía bastantes años que no se utilizaba en la Fórmula 1, sobre todo por la resistencia aerodinámica que provocaba en la parte delantera. Y cuando estaban ubicados en ese sector, en algunos autos sobre todo era algo relativamente habitual en los diseños de las secciones frontales de principios de la década de los 70. Lo pudimos ver sobre todo en los Brabham y en algunos otros autos. Luego, con el tiempo, esos radiadores de agua estuvieron ubicados en la parte central de la trompa del auto. Récord de vuelta para Tambay, 1:29.191 en la vuelta 16. En la parte central, decía, y con el tiempo ya directamente fueron llevados a los laterales del auto sin complicar el flujo de aire en ese sector frontal del auto. Sobre todo a finales de los 70 y comienzo de los 80, con el advenimiento de los Wingcar, era muy importante tener el aire limpio en esa zona. A partir de este 83, con diferentes conceptos de pontones laterales, algunos prácticamente
inexistentes, como el caso del Toleman, con una gran diferencia, y lo podemos ver ahora la comparación directa entre el Toleman y el Renault. Toleman apenas tiene pontones laterales muy chiquitos, muy pequeños hacia la parte final, y Renault conserva grandes pontones laterales. Evidentemente no podía haber perfiles alares, eran fondos planos, y era un concepto que también, el de tener unos pontones prácticamente inexistentes, que también había hecho Brabham, justamente el auto que viene detrás del Renault, el auto de Piquet, en un concepto completamente diferente para esta temporada, aplicado por Gordon Murray, y podíamos ver esa diversidad, ¿no? En este caso, en esta parte de la carrera, comparando a estos tres autos con diseños que no tenían prácticamente nada que ver entre ellos, haciendo una comparación directa. La bajada de Mirabeau, y ahora la llegada a Loebs para Warwick, Prost y Piquet. Adelante no hay novedad para los Williams, al menos por ahora. Andaba el Williams Ford de Keke Rosberg. La escudería que se denominaba TAG Williams Racing Team por aquel entonces, que utilizaba los Cosworth tradicionales de 3000 centímetros cúbicos, V8, en ese FW08 versión C, y que, como dijimos, estaba a la espera, estaba en preparación todavía para estrenarse en la carrera final, justamente la que definió el título. Ahí está Prost, se va a tirar por la parte externa, es muy difícil por ahí, y no solamente porque no haya espacio prácticamente, si cierra la trayectoria y se va hacia el vértice externo antes de tirarse y zambullirse a la zona de Zandvoort por parte de Derek Warwick. No solamente por eso, sino también porque estaba muy húmeda esa parte de la pista, la parte externa, y si Prost lo sabía evidentemente, que si pisaba, aunque sea con dos ruedas, se podía ir directamente contra la parte externa del guardrail. Eso le ocurrió a unos cuantos durante el transcurso de los años en el Gran Premio de Mónaco, golpeando el guardrail externo de esa llegada a Zandvoort. No solamente hubo accidentes siguiendo de largo o pegándose de frente contra las barreras en Zandvoort. De destacar, por cierto, ahora cuando pasen por Zandvoort vamos a hacer hincapié otra vez, el tipo de defensa que había en aquel año, por aquel entonces, año 83, una barrera, una simple barrera de neumáticos, con autos que ya estaban construidos con chasis de fibra de carbono, aunque estos estaban en el comienzo de su concepción a nivel de todos los autos, de todas las escuderías, ¿no? Había sido McLaren el equipo pionero en implementarlo. Se quiere meter Piquet a Prost, venía muy cerca la lucha, turbo contra turbo, pero no podía terminar de plasmarla la lucha, de concretarlo. Finalmente el Toleman, que se marchaba un poquito adelante, era la lucha de tres autos con motor turbo. Un cuarto auto, el compañero de Prost, Eddie Cheever, ya venía asomando, dado el menor ritmo que tenían que imprimir Prost y Piquet, dado que el Toleman era muy difícil de superar, de sobrepasar. Uy, se quiere meter ahí por adentro. Vamos a ver si Piquet puede. Prost, que parece que no va a poder ofrecer resistencia. Y ahí estaba, lo superaba el brasileño al francés. También viene su compañero de equipo,
Prost, que no está teniendo un muy buen momento de carrera. Ahora viene su compañero de equipo Eddie Cheever también a punto de superarle. Va perdiendo posiciones. Prost, que estuvo a punto de superar a Derek Warwick, y ahora en lugar de hacer eso perdió encima una posición y está a punto de perder otra en detrimento de a favor de su compañero de equipo, el ítalo norteamericano Eddie Cheever. Vamos a ver si lo puede lograr ahora, si le va a dejar paso Prost en una especie de juego de equipo. Parece que algún problema tiene o está teniendo el piloto francés. Se quiere meter ahí en Massenet por la parte de adentro. Es claramente más veloz el Renault número 16 que el número 15. Veíamos cómo Nelson Piquet se había alejado y cómo miraba en la salida de Massenet por los espejos retrovisores, tratando de saber a qué distancia ya estaba Alain Prost. Una distancia que es bastante tranquilizadora después de lo que podemos ver luego de un giro que fue capaz de superar al auto de Alain Prost. La llegada a la zona de la piscina, las tribunas que aplauden, pero no logro saber a bien a qué exactamente. Tribunas que muchísimo público italiano en este Gran Premio de Mónaco. Parte francés, parte italiano. La frontera italiana está muy cerca del Principado de Mónaco y siempre se ha abarrotado de tifosi. Ahí están las posiciones de los dos hombres de Renault, sexto y séptimo. Y también, evidentemente, franceses que estaban como en casa. Los dos Renault, uno detrás de otro, detrás de Piquet, que parece que no se termina de escapar. Las tribunas que parece que iban a favor de Eddie Cheever y en contra de el francés Alain Prost. No tengo muy claro, pero me da toda la impresión de que iban con Eddie Cheever por o esa parte por lo menos. Si eran italianos, ser italo-norteamericano, Eddie Cheever era un poquito del país transalpino. Y ahí estaba justamente el líder de la carrera, el campeón del mundo 82, el finlandés Keke Rosberg, de origen sueco. Su apellido lo deja claro, pero que desde muy chiquito vivió en Finlandia y que después del retiro de Carlos Alberto Reutemann del equipo de la Fórmula 1 y del equipo Williams, tuvo la gran suerte de encontrarse en un equipo de primer nivel como primer piloto. Recordemos que no solamente se había retirado Carlos Alberto Reutemann en ese año 82, aunque Reutemann corrió 2 carreras, sino también Alan Jones, que se había retirado, pero en la última, él había disputado por última vez su última temporada completa en el año 81. Su última carrera en Williams había sido el Gran Premio, el recordadísimo Gran Premio de Las Vegas. Y después de esa carrera había estado ausente durante toda la temporada 82 al completo, y en el 83 había participado con el equipo Arrows
en este año 83 en una carrera, en el Gran Premio de Long Beach. Solamente fue la única carrera en la que participó Alan Jones. Algo extraño, ¿no? Después de Las Vegas 81 a este año. Esta era la quinta, el Gran Premio de Mónaco, y Alan Jones había corrido la segunda. Se había retirado, había abandonado en el Gran Premio de Long Beach. Luego, curiosamente, tampoco estuvo a lo largo de toda la temporada 84 y reapareció a finales de la temporada 85. Un retiro muy raro el de Alan Jones. Y después volvió a correr, volvió a competir toda la temporada 86, de principio a final, y ahí sí, fue el final de la carrera deportiva en la Fórmula 1 para Alan Jones, el campeón del mundo 1980 de la Fórmula 1. Entonces este hombre se encontró en un equipo Williams sin Jones en el 82, sin Reutemann. Al principio sí, pero después no. Y cosas de la vida, logró ganar un campeonato. Uy, qué cerquita le pasaron a uno de los Alfa Romeo, Euro Alfa Romeo, como se denominaban exactamente. Y este era Eddie Cheever siguiendo la estela de su compañero de equipo. No podía, por lo menos por ahora, con Alain Prost, sexto y séptimo. Quedan 50 vueltas de esas 76 que tiene que tener este Gran Premio de Mónaco. Warwick, que tiene a Piquet muy cerquita. Prost, que tiene a Cheever también pegadito. Cuarto, quinto, sexto y séptimo en este Gran Premio de Mónaco de 1983 en Carreras de Leyenda, aquí en Canal F1 Latinoamérica. La llegada a la chicane del puerto. Ahí estaban los dos Renault. Atención, porque se quería meter Eddie Cheever. Por muy poquito estuvo a punto de tocar el auto de su compañero de equipo. El ítalo norteamericano, que junto con su compañero de equipo disputaron todas las carreras de ese año 1983, representando a la marca francesa. Vamos a ver si ahora, ahí sí, ahora parece que sí, le deja paso a Alain Prost, que es notoriamente más lento que su compañero de equipo, que viene con muchas ganas. Y vamos a ver si ahora Eddie Cheever, fíjense, la gente haciendo señas al ítalo norteamericano. Aplausos para Eddie Cheever. Zona de Mirabeau, se escapa claramente ahora Eddie Cheever de su compañero. Y ahí vemos la secuencia justamente del momento en que Eddie Cheever captura la sexta colocación. Venía detrás de Prost. Lo pasa en plena recta principal, y para que no quedaran dudas, el profesor le dejó paso delante de todos. Ahí estaba justamente la distancia que se llevaban ahora ya entre los pilotos de Renault. Este era el número 23, el Alfa Romeo 183T Turbo de Mauro Baldi. Miraba por los espejos Warwick. Piquet, que también debería hacerlo, porque se viene Eddie Cheever, se viene el ítalo norteamericano. Cada vez más cerca. Y este es justamente el hombre que marcha segundo, el compañero de Keke Rosberg, el francés Jacques Laffite, el casco negro, bueno, verde oscuro, verde oscuro, mejor dicho. Tradicional
del piloto francés, que nunca cambió su decoración. Bueno, decoración por llamarla de alguna manera, porque no tenía ninguna decoración, era color puro. Ahí está el segundo. El Williams, que el FW08, la versión C, el diseño de Patrick Head, el sucesor del célebre y archiutilizado Williams FW07, utilizado desde la temporada 79 hasta la temporada, hasta parte de la temporada 82, con una vigencia terrible, una vigencia muy grande, y sobre todo con una efectividad muy grande durante esos años. Debutó en el antecesor de este auto, que había debutado a mediados de la temporada 79, y de no haber sido por ese sistema de puntuación dividido en dos mitades en aquel año 79, diferente podría haber sido la historia para Jody Scheckter, que lograba el campeonato con la Ferrari T4. Luego el FW07 consiguió el campeonato del mundo en el 80 con Alan Jones, y a punto estuvo de conseguirlo en el año 81 con Carlos Reutemann. En el 82 comenzó la temporada y luego fue reemplazado ya por este auto a partir de mitad de temporada. Una forma muy particular de una especie de... Uy, ahí está. Fíjense que cerquita Chiver de Piquet, que no parece estar en condiciones de superar a Warwick. Un lindo e interesante trencito se formaba en este momento, mientras Prost, que viene a su ritmo, sin arriesgar, está detrás de ellos viendo y observando a ver si puede sacar algo de partido, algo a favor, después de una lucha que se va a entablar a partir de ahora. Hablábamos de una especie de truco diferente que no lo tenían otros autos y que se puede ver claramente en el Williams. En aras de ganar, con el objetivo de ganar velocidad final con el FW08, algo que en ese auto particularmente lo necesitaban mucho más, sobre todo porque estaban peleando contra autos de motores turbo. Necesitaban más velocidad y necesitaban menos sección frontal. Patrick Head tuvo una brillante idea de poner las ruedas traseras que no sobresaliesen de la sección frontal, que no sobresaliesen de las delanteras, alineándolas en esos 2 metros de la sección delantera. Esto hizo que la sección frontal del auto pudiese disminuir. Y ahí están los problemas. Ahí estaba justamente Eddie Cheever, que después de estar muy cerquita de Nelson Piquet, tenía que decir lamentablemente adiós a esta carrera, con problemas irresolubles de motor en la vuelta 30. Fíjense cómo el ítalo norteamericano venía muy lentamente con el Renault RE30. Se acababa la historia para él cuando venía muy bien y con muchas posibilidades. Alain Prost, que sigue a su ritmo y parecía incluso por momentos que se acercaba a la posición de Nelson Piquet. La bajada de Mirabeau del francés, y por delante Piquet, que sigue tratando de hacer lo que puede frente a Derek Warwick. Este era el auto de Eddie Cheever. Se acababa el Gran Premio de Mónaco 83 para él.
era el fin para el hombre que había estado muchos años en la Fórmula 1, se supo mantener, tuvo una gran vigencia, estuvo desde los años 78, luego en el 79 no, pero luego estuvo desde el 80 al 89 como piloto titular en la Fórmula 1, en una gran cantidad de equipos. El hombre que vemos en la imagen, bueno, en la imagen parte derecha, estaba ya abajo del auto, equipos como Teodor, Hesketh, Osella, Tyrrell, Ligier, Renault, Alfa Romeo, Lola y Arrows. Unos cuantos equipos para el ítalo norteamericano, que corrió 143 carreras. Evidentemente no logró ninguna victoria, pero logró por lo menos 9 podios. No logró victorias ni poles, pero 9 podios en el haber de Eddie Cheever, que debutaba en el Gran Premio de Argentina de 1978 y terminaba su carrera deportiva en el Gran Premio de Australia de 1989. La lluvia, el piso mojado, que ya es un recuerdo en este Gran Premio. Todos los autos calzados con neumáticos ya de piso seco, con slicks. No había ninguna duda en torno a este tema ya hacía tiempo, a pesar de que no brillaba el sol, de que no había un día demasiado caluroso, pero sí con algo de humedad que también hizo que se fuese secando muy lentamente, sobre todo la parte externa a la trayectoria dentro del mismo trazado. Zona de Massenet para Warwick y Piquet que va a tener que hacer lo que hay que hacer cuando un auto quiere superar a otro y van prácticamente idénticos en Mónaco. Estudiarlo durante unas cuantas vueltas. Se protegía ahí Derek Warwick por la parte central del trazado en la bajada a Loeb. Se quiere meter justamente en Portier Nelson Piquet. Le mostraba el auto ya por 2 curvas consecutivas y vamos a ver si ahora tiene los metros suficientes Piquet para poder pelearle en la llegada a la chicane del puerto. No tiene velocidad. Acá no había en aquel momento una frenada fuerte en esa zona del trazado. Un pequeño problema pareció verse en esa zona para Nelson Piquet. Un nuevo paso por la meta para los dos hombres que vienen peleando por la 4ª posición. Bueno, mejor dicho, por la 3ª. Adelante iban Rosberg y Lafitte. Vamos a ver si lo intenta de nuevo. Va a tener que estudiarlo durante todo el trazado y en la recta principal, si sale bien del último viraje de Anthony Knock, luego de la rascaz, sería un lugar idóneo para que Nelson Piquet tratara de superar al británico Derek Warwick, el hombre que está a bordo de ese Toleman. Derek Warwick, que debutaba en la temporada 1981, ahora se alejó bastante en ese sector. Ahí estaba, 4º y 5º, evidentemente. Había uno que estaba en el medio, no estaba equivocado. Luchaban por la 4ª posición. Ahí viene Alain Prost, que parece que está ahora más cerca. O bueno, es más bien porque Nelson Piquet
ha sufrido algún problema y está ahora unos cuantos metros más retrasado del auto de Derek Warwick. Derek Warwick, que decía que había debutado en el Gran Premio de San Marino intentando clasificar, bueno, debutar no, intentó clasificar durante todo el año 81, justamente con el Toleman, y lo pudo hacer finalmente en el Gran Premio de Las Vegas. Ahí fue su auténtico debut en la Fórmula 1, la última carrera del 81. Luego, a partir de la temporada 82, también estuvo en el equipo Toleman y en algunas carreras no pudo clasificar, en otras ni siquiera preclasificar, y lo demás se sumó en abandonos, y sus mejores resultados en el 82 fueron un 15º puesto en Francia y un 10º puesto en Alemania. Con el Toleman también estaba en esta temporada 83 y había debutado con muy buen pie en el Gran Premio de Brasil con un 8º puesto, lo que había sido hasta ahora su mejor resultado en la Fórmula 1. Este era Mark Surer, el Arrows número 29. Quedan 40 vueltas de esas 76 que tiene que tener este Gran Premio. Se mueve mucho el alerón trasero del auto del suizo. Y justamente era Surer, el hombre que estaba metido de lleno en esa tercera posición, la lucha por el podio desde hacía tiempo. Gran desempeño del piloto suizo, que estando con ese Arrows en posiciones de podio en un trazado como el de Monte Carlo, realmente hablaba muy bien de lo que estaba realizando hasta ese momento, o por lo menos en esos arranques, ¿no?, de su carrera deportiva. Había estado o estuvo en la Fórmula 1 desde el año 79 hasta la temporada 86. Estuvo marcada su trayectoria en el mismo arranque de la década de los 80. En la tercera carrera en Sudáfrica, en los entrenamientos, sufrió un tremendo accidente que lo dejó fuera de la competición durante bastante tiempo. Corriendo para los equipos Insign, con él debutó. Con ATS tuvo ese accidente justamente en Sudáfrica, en Kyalami. Y luego corrió para los equipos Theodore, Arrows y Brabham, corriendo un total de 87 carreras en la Fórmula 1. Aunque no logró, nunca logró un podio, una pole y por supuesto ninguna victoria. Estaba peleando justamente por esa posición de podio este Sebi Chiver. El hombre que tuvo que retirarse por problemas de motor. Ahí viene Warwick, ahí viene Piquet, ahí viene Prost. Todos detrás de este hombre, de Mark Surer, al que poco a poco le están dando alcance. Fíjense cómo poco a poco van llegando estos tres autos. Tercero, cuarto, quinto y sexto. Qué lindo se va a poner el Gran Premio de Mónaco 83 dentro de algunos momentos, porque adelante no hay novedades. Rosberg y Laffite, primero y segundo, y luego del tercero al sexto se van a poner muy juntitos dentro de muy poco en este Gran Premio de Mónaco 83, aquí en Carreras de Leyenda, en Canal F1 Latinoamérica. La imagen de Mark Surer
piloto suizo que tiene un exagerado movimiento en el alerón de su Arrows, como podemos observar, sobre todo en esa bajada del Portier. Marchas militares que se escuchan en las tribunas o cerca, un ambiente festivo, ¿no? En este Gran Premio de Mónaco, por lo menos en los altoparlantes que podemos oír a través del sonido ambiente. Curioso, ¿no? Curioso y llamativo y divertido también. Sonido de ambiente. Allá al final podemos ver este es la Rascaz, Antoninov, y al final se podían ver los boxes reales o los garages de los equipos. Allá al fondo dormían los autos en cada noche, porque en lo que era el pit lane del trazado monegasco no había espacio, apenas había espacio para una sola calle de boxes, algo realmente muy angosto, y que era un peligro constante, sobre todo un peligro constante desde la época de los reabastecimientos de combustible, que se empezaron a implementar de forma constante a partir de esta temporada, justamente 83, y que eran, bueno, con otro sistema, ¿no? Un sistema impulsado por la gravedad directamente, no con las sofisticadas máquinas que vinieron a partir de la temporada 94. Luego fueron prohibidos y luego fueron permitidos a partir de la temporada 94 hasta la temporada 2009. Y ese sector muy peligroso, no solamente por lo angosto que era y por el poco espacio que había en Mónaco, sino porque estaba lleno de árboles, y cualquier problema, cualquier incendio hubiese sido un auténtico desastre en el Gran Premio de Mónaco, porque se hubiesen prendido fuego los árboles. Lo cambiaron felizmente a partir de la temporada 2004, pero los reabastecimientos duraron hasta, ahí se ven los árboles justamente en ese sector, los reabastecimientos duraron hasta la temporada 2009, aunque ese sector hacía verdaderamente mucha falta en el circuito de Mónaco, porque era imprescindible tener más espacio a punto, y de milagro no hubo graves incidentes en ese pit lane, con apenas espacio para que pasara un Fórmula 1. Y parecía increíble que justamente en ese sitio o en otros sitios había habido problemas en las calles de boxes, y no justamente ahí, aunque también todo estaba provocado porque ahí se prestaba una mayor atención a este tema, justamente por el poco espacio que había. Cada vez más cerca Warwick del Arrows de Marc Surer, y Piquet también, mientras que Prost se queda bastante más atrás. Como vemos, la gran oportunidad para Surer y para Warwick de ser protagonistas en un Gran Premio de Fórmula 1 y justamente Piquet y Prost, que vienen quinto y sexto, por aquel entonces no tenían o no podían vislumbrar exactamente de que se iban a convertir finalmente en los dos grandes aspirantes a algún mito, ¿no? La parte trasera del auto de Warwick. No podían vislumbrar con tanta claridad de que iban a ser los protagonistas de ese campeonato hasta la última carrera, el último Gran Premio disputado en Sudáfrica, en Kyalami, donde se vería finalmente si Prost iba a ser iba a cumplir su sueño junto al equipo Renault de tratar de lograr ese campeonato. Tercero, cuarto y quinto marcados ahí en el sobreimpreso, cada vez más juntos. Zona de la piscina para Surer, para Warwick y para
Piquet. Warwick, que venía un poquito descontrolado en ese sector y viene bloqueando también, el piloto británico en algunos sectores con más velocidad. Viene con muchas ganas, porque ve que tiene muy cerca, que tiene el podio a un paso prácticamente. La diferencia entre Rosberg y Laffite, mandan los Williams sin inconvenientes prácticamente. Están en otro mundo en este Gran Premio. Hicieron las cosas bien desde el arranque y les salió perfectamente. Aceleran a fondo por la zona del túnel. Surer y Warwick se van a jugar la que sería, la que es la última plaza provisional de momento por el podio. Un Arrows y un Toleman. Fíjense que el Toleman también estaba siendo protagonista, o un Toleman estaba siendo protagonista ya en esta temporada 83, en este Gran Premio de Mónaco del 83. Ese mismo auto que un año después, un año más tarde, iba a ser, cómo venía ahí, Warwick viene demasiado al límite, mucho más que Surer, mucho más que Piquet. Y se ve que el británico lo va a intentar, va a hacer lo imposible por meterse dentro de los 3 primeros en este Gran Premio. Ya parece que lo tiene, vamos a ver si lo intenta. Sabemos que en Mónaco es complicadísimo superar y evidentemente las vueltas de estudio ya han comenzado por parte de Derek Warwick, mientras que Marc Surer va a empezar a ejercitar su defensa. Y por detrás, el tercero en discordia, Nelson Piquet, que viene con la caña de pescar y no se va a querer meter en ningún lío, porque se ve venir que se van a juntar los dos autos de delante. En cualquier momento van a empezar a pelear por la posición, y un toque, un hipotético toque entre los autos de delante o un accidente podría derivar también en un accidente en el que el que viene tercero se puede ver involucrado, si viene muy cerca, si viene muy pegado. La velocidad claramente la tenían tanto Warwick como Piquet. Venían más rápido que Surer. Y podía, bueno, en ese momento, como decíamos antes, ni Piquet ni Prost podían imaginarse que todos los puntos por aquel entonces iban a ser claves. No, se quiere meter justito ahí en la frenada de Sainte-Devote, el británico al suizo, el Toleman al Arrows. Interesantísima lucha promediando este Gran Premio de Mónaco entre Surer, Warwick y Piquet. La lucha por la última plaza del podio. Una persecución que se puede hacer evidentemente muy larga. Fíjense ahora cómo Piquet está mucho más cerca de Warwick que Warwick de Surer. El Arrows número 29, el A6, un diseño de David Woss. Un chasis que todavía no estaba construido con fibra de carbono, era monocasco de aluminio en ese caso.
Y la razón por la cual, la razón que puso el equipo Arrows para no poder construir su chasis en fibra de carbono fue claramente que era demasiado caro para la economía del equipo por aquel entonces. Ese auto que fue conducido por Surer, Chico Serra, Tilbutzen y por el hombre que comentábamos antes, el campeón del mundo del año 1980, Alan Jones. Ahora parece que está mucho más cerca del A6 de Surer, el Toleman. Se vuelve a acercar Surer, que mantiene... se reduce bastante la diferencia entre Rosberg y Lafitte, aunque no parece estar en peligro evidentemente la primera posición del finlandés, pero eran 27 segundos, a 20 ha pasado ahora. Ahí está la imagen del puntero, la imagen de Rosberg. Está la cámara buscando justamente a su compañero de equipo, buscando a el otro Williams, el número 2. Ahí está justamente Jack Lafitte a 20, y más atrás, a más de un minuto, fíjense, Surer, Warwick, Piketty, Prost. Los 6 primeros, los 6 que sumaban puntos por aquel entonces en la Fórmula 1. Faltan 30 vueltas de las 76. Se podía ver en ese plano, en esa toma trasera, cómo las ruedas traseras estaban como escondidas en el Williams. Lo que comentaba antes sobre el intento por parte de Patrick Head de reducir la sección frontal del auto y tratar de lograr la mayor velocidad final posible con un motor que evidentemente estaba lejos en caballos de potencia en comparación a los todopoderosos turbo que por aquel entonces ostentaban equipos experimentados ya en esa mecánica, como Ferrari, como Renault y como Brabham, que si bien había debutado con el turbo a mediados o principios con intermitencias, al principio de la temporada 82, esta era su primera temporada completa con el turbo, ya tenían la ventaja de esa mecánica. McLaren y Williams todavía no estaban con ese tipo de motor, pero en circuitos como Mónaco, y sobre todo si se acometían errores de estrategia como el que que venía ahí muy cruzado en Massenet. Ya el piso está prácticamente seco, pero qué cruzado venía el campeón del mundo del 82. El hombre que tenía que hacer todo bien. Venía demasiado rápido, que Rosberg, la verdad es que quizás venía demasiado exigido y no con demasiados motivos, ¿no? Venía con mucha distancia adelante de su compañero de equipo, justamente, que no le iba a molestar por más que le estuviese recortando un poco. Y era justamente una circunstancia un poco extraña que estuviese arriesgando de esa manera que Rosberg frente a el Williams de su compañero. Ahí lo vemos justamente en la imagen a Jack Lafitte.
récord de vuelta para Riccardo Patrese con el Brabham BMW. El italiano que va mejorando paulatinamente sus tiempos. No era la primera vez que mejoraba, que lograba el récord de vuelta el piloto. Uy, fíjense, se juntan Danny Sullivan, que es un rezagado, y justamente viene Mark Surer. Se juntó ahí con Derek Warwick y también Nelson Piquet, que quiere venir ahora ya a ver si puede sacar algo de tajada de ese acontecimiento que se puede producir ahí adelante con un rezagado. Ahí viene Derek Warwick. ¡Uy, qué golpazo! Puf, se terminó, ¿eh? Se quiso meter Derek Warwick, arruinó la carrera de Mark Surer y también la suya, ¿eh? Un golpazo realmente importante. Se dieron los dos autos, se quiso meter por donde no había espacio el piloto británico. Surer quedaba ahí directamente. Vamos a ver seguramente la repetición de lo que pasó en ese gran premio, en esa instancia en Sainte-Bot, en este Gran Premio de Mónaco 83. Venían peleando por la tercera posición. Se acababan los sueños para Surer y también para Derek Warwick, que iba a tener que abandonar. Ahí vemos la secuencia, la repetición de lo que pasó en esta vuelta 49. Venía Danny Sullivan con el Tyrrell número 4 adelante, el auto verde. Y más atrás, el auto de Surer, claramente adelante, con algo más de velocidad. Venía el Toleman de Warwick, intentó por afuera meterse y evidentemente Surer siguió con la trayectoria normal, cerrándole un poco el paso. Se tocaron los autos, pegó fuertemente contra la barrera en ese sector. Un golpe muy importante. Y fíjense que pasaba Piquet esquivando pedazos de auto. También lo hacía Alain Prost. Pegaba directamente el monocasco de aluminio contra la defensa de metal del guardrail. Se pudo ver claramente hasta dónde. Prácticamente hasta el volante llegaba al casco de Mark Surer, Épocas en la que no existía, por supuesto, el sistema Hans. Estaba muy, muy lejano. Justamente 20 años después se implementó. En el año 2003. Y un auto con monocasco de aluminio que resistía a un golpe realmente importante contra el metal. Era golpe de metal con metal, no era golpe de carbono contra una defensa que tenía algo de acolchado para poder amortiguar el golpe. Y sin embargo veíamos a Mark Surer que salía indemne, sin ningún tipo de herida, aunque lamentablemente, como decíamos, justamente ese tipo de chasis fue el que le jugó una mala pasada a Mark Surer, o le había jugado una mala pasada a Mark Surer ya, mejor dicho, llegados a esta época, ¿no? A mayo del 83. En marzo del 80 había tenido ese tremendo accidente con el ATS en el que había quedado atrapado por el monocasco de aluminio. Después de un golpe muy severo en la primera curva del circuito de Kyalami. Ahí vemos a Prost tratando de superar a uno de los rezagados, el Danny Sullivan con el Tyrrell. Ya lo hizo Nelson Piquet, lo tenía bastante cerca justamente Prost a Piquet. En ese momento parecía que se recuperaba un poco el hombre de Renault, pero al final Sullivan no le dejó con tanta rapidez paso al por entonces hombre que no tenía ningún título mundial. Este sí, este que vemos en la imagen tenía uno. Piquet era campeón del mundo del 81. Prost no había obtenido todavía un título mundial.
Keke Rosberg era otro de los campeones del mundo que estaban en carrera. Campeón del mundo del 81 y del 82. El campeón del 80, como dijimos, participó solamente en este año en una carrera. Fue en Long Beach con el Arrows. Y por el resto no veíamos otro campeón del mundo, excepto por supuesto Niki Lauda, que no estaba en carrera. Recordemos que fue la única carrera en la historia deportiva de Niki Lauda en la Fórmula 1 que no consiguió clasificar. Cambio de neumáticos para el auto de Elio De Angelis, el recordado italiano. Problemas, para salir. Primer plano de la sección trasera. Y problemas de... No sé si veo... o tiene un semieje que no se llegaba a ver bien, pero le falta el semieje o más o menos algo parecido, Una temporada 83 que, como comentábamos, contaba con solamente 2 campeones del mundo. Este hombre que vemos en la imagen, campeón del 82 y el campeón del 81, Nelson Piquet. Una Fórmula 1 que después del 82 había quedado de alguna manera huérfana de grandes nombres. Fue una etapa, un periodo de renovación, un periodo en el que algunos nombres se estaban fortaleciendo, se iban camino de convertirse en leyendas. Otros estaban por llegar, como Ayrton Senna, estaba a punto. Pero casi a la misma vez se habían retirado muchos nombres importantes. Se había ido Reutemann, se había ido Jones, se había ido Andretti, se había ido Fittipaldi, se había ido definitivamente Gilles Villeneuve, y Didier Pironi no podía seguir corriendo en Fórmula 1. Muchas circunstancias que realmente dieron a la Fórmula 1 un cambio de figuras, un cambio generacional. Problemas para Jacques Laffite. Viene muy lento con problemas en la caja de cambio. Lamentablemente el piloto francés no puede completar ese 1-2. Estaba siendo impecable para el equipo Williams. Fíjese la diferencia que hay entre la trocha, bueno, el ancho del auto por delante y el ancho del auto del Williams por detrás. Ahí está Patrick Head recibiendo al auto del francés, que decía adiós a este gran premio. Se acababa el Gran Premio de Mónaco del 83 para este hombre. Problemas en la caja de velocidades. Ahí estaba justamente hablando Jacques Laffite con periodistas. En esa zona de boxes en la que durante la carrera todavía se podía estar ahí, ¿no? Evidentemente se veía que era otra forma de poder cubrir la información por aquellos tiempos. Jacques Laffite, que había logrado ser cuarto en el Gran Premio de Brasil, había repetido en Long Beach, rozando el podio, había sido sexto en el Gran Premio de Francia y séptimo en el Gran Premio de San Marino. Había estado en puntos en 3 de las 4 carreras anteriores, el compañero de este hombre, de Keke Rosberg. Realmente un comienzo que no había sido del todo malo para justamente el hombre que era compañero de, como decíamos, de Keke Rosberg con ese Williams FW08. Keke Rosberg, que había sido descalificado en el Gran Premio de Brasil, había abandonado en Long Beach, había sido quinto en Francia y había sido cuarto en San Marino. Los ganadores hasta este momento, en el año 83, habían sido Nelson Piquet en Brasil,
había logrado la victoria en Long Beach. John Watson con el McLaren. En Francia había logrado la victoria por segunda vez Alain Prost en su país. Y en San Marino había ganado en aquella recordada carrera que iba liderando Ricardo Patrese, Patrick Tambay con la Ferrari. Acelerando ya con más cuidado, faltando 20 vueltas, Keke Rosberg sabe que ni siquiera ya viene su compañero de equipo a una veintena de segundos, por lo tanto no tiene por qué preocuparse. Patrick Tambay, que viene con algo de ganas, el piloto de Ferrari en la cuarta posición, detrás de Alain Prost, Rosberg, Piquet y Prost, los tres primeros, y luego Tambay. Aunque viene muy lejos, evidentemente. Esta diferencia de ancho en la parte W08 le proporcionaba también un gran agarre en la parte delantera, pero también le daba una cierta inestabilidad en la parte trasera, evidentemente, al ser más angosto en el ancho del eje. Aunque en este sector veloz, por ejemplo, mejoraba muchísimo y compensaba de alguna manera esa falta de caballos que tenía, ese hándicap que tenía este auto con respecto a los otros con los que tenía que luchar. Los Brabham, motor BMW, Ferrari con motor turbo también, y los Renault, que ya venían utilizando ese tipo de mecánica desde la temporada 77, cuando debutaron con ese motor turbo comprimido y lo impusieron ya de forma estable, logrando su primera victoria en el Gran Premio de Francia del 79 con Jean-Pierre Jabouille, y a partir del año 80 fueron regularmente candidatos a la victoria prácticamente en todos los circuitos, sobre todo en aquellos circuitos donde estaban beneficiados por la altura, ¿no? Como por ejemplo el circuito de Kyalami, donde al estar tan alto los motores turbocomprimidos de aquella época, no los actuales, de aquella época, estaban evidentemente muy favorecidos y eran prácticamente imbatibles. Interlagos era otro de los sitios donde esa altura les beneficiaba, aunque no tanta evidentemente como Kyalami. Mientras que Williams y McLaren, como comentábamos antes, tendrían que esperar unas cuantas carreras para ver el debut de sus autos con motor turbo. Este auto en Williams lo vería en el Gran Premio, en el último Gran Premio de la temporada en Sudáfrica, justamente, el circuito del que hablábamos. Y el McLaren lo haría en el Gran Premio de Holanda, solamente con el auto de Niki Lauda. Luego ya en la carrera siguiente lo utilizaría John Watson. Aceleración a fondo por parte de Keke Rosberg, aunque con mucha cautela y levantando el pie mucho antes de la llegada a la curva para poder salir con el mayor margen posible. Acá le pasa bastante cerca, ahí está, a la zona del guardrail interior, lo hace una y otra vez. Aunque evidentemente para Rosberg eso debería ser un buen margen, ¿no?
Mónaco siempre es complicado. Cada curva, cada vértice puede significar el adiós a la carrera y todo el trabajo echado a perder. Está recortando bastante distancia Nelson Piquet a Keke Rosberg. También lo está haciendo Alain Prost, aunque no tanto como el piloto brasileño, al finlandés. Fíjense, 58 segundos después de 59 vueltas. Van a quedar 17, o quedan 17. Donde está esta marca, Prost está a más de 1 minuto. Y los tiempos de vuelta de Keke Rosberg, que para cuidar la mecánica también están siendo muy altos. Keke Rosberg, que todavía no contaba con una muy buena posición en función del campeonato, aunque la verdad es que comparándolo con lo que había pasado el año pasado, todo el mundo estaba avisado de que la situación podía ir cambiando bastante apresuradamente en un campeonato. Todo podía ocurrir. Una temporada europea también muy extraña, esta de 1983, que comenzó por única vez en la historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia, siendo la carrera número 3. La tercera carrera de aquel año se disputaba en Paul Ricard, un 17 de abril, una fecha tampoco muy usual por aquel entonces. La Fórmula 1, que estuvo disputando 3 carreras separadas por menos de un mes de distancia entre ellas. Ahí estaba Alain Prost, que retomaba algo de ritmo con 1.27.645. Ahí lo vemos al francés en la imagen persiguiendo al auto de Nelson Piquet, aunque muy lejos de la posición todavía del brasileño. Decía que la tercera, cuarta y quinta carrera de este año se habían disputado en menos de un mes en zonas relativamente cercanas del norte de Europa, ¿no? El 17 de abril en Paul Ricard, en la Riviera Francesa, luego el 1 de mayo en Imola y el 15 de mayo en Mónaco. Todos trayectos que se podían hacer muy fácilmente en auto. No demasiado, algunos cientos de kilómetros, que para la Fórmula 1 evidentemente era muy poco. Pero lo extraño era la bandera azul para el Arrows de Chico Serra, el compañero de Mark Schurer, que tiene que dejar pasar al cuarto ubicado, que es Patrick Tambay. El campeonato había arrancado en Jacarepaguá un 13 de marzo y había seguido después el 27 de marzo en Long Beach, el circuito urbano ubicado en las afueras de Los Ángeles, en Estados Unidos. Una curiosidad de este año 1983 y esa preponderancia de Francia, un momento importante también para Francia en la Fórmula 1, con Renault como equipo estableciéndose ya de forma clara. Ya hacía alguna temporada, pero evidentemente en esta 83 estaba todo, parecía que escrito para que lograran el campeonato junto a Alain Prost.
una curiosidad que no era tampoco una casualidad. Las pole position desde la segunda carrera hasta la carrera número 11 siempre fueron logradas por un piloto francés. Y cuidado que las victorias también estuvieron muy marcadas por esa nacionalidad, sobre todo durante el año, ¿no? Se recogieron nada más ni nada menos que 8 victorias sobre 15 grandes premios de los pilotos franceses. Parada para Riccardo Patrese con el Brabham. Riccardo Patrese que estaba tratando de seguir o de llegar al final y cosechar algún punto, aunque lo tenía bastante difícil. Y venía el piloto italiano con serios problemas eléctricos en el Brabham. No llegaba a tener claro si iba a poder estar hasta el final de la carrera el piloto, el compañero justamente de Nelson Piquet con ese Brabham BT52. Es Rosberg con Danny Sullivan, el finlandés, frente al norteamericano. Norteamericano que estaba en el equipo Tyrrell, equipo que estaba siendo patrocinado, como vemos, por Benetton, y un sponsor que más tarde fue a parar a Toleman en los años y que después se terminó transformando en una escudería con su propio nombre. Toleman, que pasó a ser Benetton, y luego Benetton, que se transformó directamente en lo que era el equipo Renault de Fórmula 1 años más tarde, cuando Renault, unos cuantos años más tarde, cuando Renault evidentemente ya no tenía su sede en Francia directamente. Danny Sullivan, que no le deja espacio todavía al líder de la carrera. Aceleran a fondo por la zona del túnel. Esto es la parte final del Gran Premio de Mónaco de 1983. Lidera Keke Rosberg. Segundo es Nelson Piquet. Tercero es Alain Prost. Así están las cosas en la quinta carrera de aquella temporada, aquí en Carreras de Leyenda en Canal F1 Latinoamérica. La zona de la Rascás. Y los carteles indicadores del equipo Williams, que le dan una tranquilidad bastante grande a Keke Rosberg, pero se viene acercando mucho Nelson Piquet, aunque todo forma parte del control de la carrera. Una diferencia hecha. No le deja paso el piloto de Tyrrell al Williams. Y ahí están, las fallas eléctricas que se multiplicaban en el Brabham BT52 de Riccardo Patrese. Y se terminaba la historia para él. Pasaba justamente Patrick Tambay ahí en la zona de la piscina. Viene enloquecido Keke Rosberg, no le deja pasar. No le va a hacer ninguna seña ahí, aunque a lo mejor se la merecía un poquito Danny Sullivan. Pasaba Keke Rosberg a toda velocidad, pie a fondo en la zona más rápida del circuito, en el túnel. Tribunas repletas aquel 15 de mayo de 1983. Una carrera que venía precedida por aquella de San Marino. Ese triunfo de Ferrari, el primero de Ferrari después de las tragedias del año 82. Fue todo un símbolo.
un momento muy especial, aunque evidentemente hay problemas para un auto que venía muy lento. Seguramente sería el auto de Patrese, que ya venía con problemas. La bajada esta a Loebs, con mucho público. Bueno, público serían probablemente acreditados, pero bueno, en aquella época todavía no existía una severidad tan grande en los controles, que poco a poco se fue incrementando y que hicieron que esa zona estuviese prácticamente desierta de gente, salvo los comisarios que estaban indicados para intervenir en ese sector. Decía que esta fue la carrera 378 del Campeonato del Mundo, ante unos 70.000 espectadores aquella tarde del 15 de mayo. Era la zona del casino y efectivamente era el Brabham de Ricardo Patrese, que venía con muchos problemas. Se acababa la carrera para él definitivamente, mientras su compañero, que ahí lo vemos justamente, venía con la segunda posición prácticamente en el bolsillo, aunque Alain Prost, cuidado, porque estaba no demasiado lejos de la posición del brasileño y todo podía ser. Era un gran perseguidor, siempre lo fue Alain Prost, y tenía su mejor rendimiento siempre de mitad de carrera en adelante. En esta ocasión no tenía todo el conjunto mecánico en condiciones, pero se mantuvo ahí siempre expectante y fíjense, estaba en posición de podio y con posibilidades todavía muy cerca de Nelson Piquet, que veía ya en los retrovisores al Renault amarillo y negro del aspirante a campeón del mundo todavía, Alain Prost, y que lograría finalmente durante esa década de los 80 tres de sus 4 títulos mundiales. Ahí estaba. Ese era uno de los Brabham, ¿no? Era el de Ricardo Patrese, evidentemente, que ya veíamos antes que se venía deteniendo y hasta ahí llegó. Antes de entrar al túnel se quedaba definitivamente, y ahí va a quedar hasta el final de la carrera. No hay ninguna grúa ahí que lo pueda retirar. El imponente Hotel Loebs de Montecarlo, cuya construcción motivó que en la Fórmula 1 apareciera el túnel en ese sector. El famoso y reconocible túnel de Montecarlo, famoso en todo el mundo. Aceleraba Keke Rosberg. Williams, que mantenía su tradicional estructura de pontones
bastante bajos, pero evidentemente no tan chicos, aunque los autos del 83 tuvieron esa diversidad de diseño en ese sector, como comentábamos antes, de la mirada de Ricardo Patrese, desolado después del abandono, el cambio de reglamentación que obligaba a todos los autos a tener un fondo plano, y a partir de ahí los ingenieros trabajaron para lograr diferentes opciones aerodinámicas y una profusión de formas diferentes en este 83, en diseños que tenían algunos muy poco que ver con otros. Por ejemplo, el Williams en sus formas tenía muy poco que ver con esa forma de cuña que había adoptado el equipo Brabham. Y a su vez el equipo Renault mantenía una línea con portones grandes, como decíamos antes, y una sección frontal también bastante más fuerte, más voluminosa que la de otros contendientes. La bajada del portier para Keke Rosberg, el auto de Patrese que va a seguir ahí. Y la parte final de este Gran Premio de Mónaco 83. La quinta carrera de un año en el que la Fórmula 1 buscaba muchas figuras. Fíjense, ahora son 5 segundos, casi 5 y medio que le lleva a Piquet a Prost. Gana mucho en tranquilidad el piloto francés, pero pierde en tranquilidad Keke Rosberg. Se viene acercando paulatinamente bastante Piquet a Rosberg. Era mucho lo que le llevaba, pero atentos porque había algo ahí como un periódico, ¿no? Había quedado tirado. La diferencia entre Prost y Cambé, que era tranquilizadora para el piloto francés. Tampoco había nada por lo que alarmarse en ese sentido, en esa instancia. Y faltan 5 vueltas. Esa entrada, esa salida de Massenet que realmente Keke Rosberg hacía al límite, no solamente por el derrape de la parte trasera del auto, sino también por la justeza. Uy, venía muy rápido ahí, ¿eh? O parece que estuviese avisado de que Nelson Piquet venía recortando demasiado. Vamos a ver cuál es la diferencia en algún momento, si no la veremos directamente al final. Ahí estaba el príncipe Reiniero de Mónaco hablando con su hija Carolina. Y parece que venía un poquito más exigido Rosberg en este momento. Fíjense que en cualquier momento, cualquier desliz mínimo de alguna mano, algún dedo dentro del auto, una pérdida ínfima de concentración podría significar perder una victoria que estaba completamente en sus manos. Pero como bien dijo, dijeron muchos, en un circuito, sobre todo en un circuito como Mónaco, y también en otros circuitos, vale para todos, pero especialmente en este, si uno baja el nivel de concentración, baja el nivel de ritmo, es cuando puede venir un problema, un golpe. Si uno se mantiene concentrado y viene haciendo los tiempos de vuelta relativamente similares, es cuando se está más lejos de tener un problema. Pero cuando uno se relaja en un circuito como Mónaco, puede haber una pérdida de concentración. Se relaja porque viene con mucha diferencia. Es cuando puede venir esa pérdida de concentración que puede durar un milisegundo y puede traer grandes problemas. Los grandes problemas evidentemente son un golpe contra las barreras. Eso fue lo que ocurrió, por lo menos lo que dijo en el año 88, 5 años después de esto, cuando venía punteando a Ayrton Senna con el McLaren.
y se estrelló justamente en esa bajada que veíamos antes en Portier. Se amplía la diferencia entre Piquet y Prost y no nos pone todavía cuál es la diferencia entre Rosberg y Piquet, que seguramente es mucho menor que hace 10 vueltas, muy inferior. Ahí viene Rosberg en la zona de la Rascás, le van a quedar 3 a partir de aquí. Ahí llega mucho menos exigido el piloto finlandés. La zona de Loebs parece que ahora está un poco más, o por lo menos ese radio en Loebs lo hizo, es un radio más lógico que Rosberg, que en ocasiones anteriores, por lo menos en las últimas 2 vueltas, venía bastante exigido en ese sector. Se van cumpliendo poco a poco los antepenúltimos 3.312 metros que por aquel entonces tenía este trazado de Monte Carlo, que estaba a punto de sufrir la modificación más grande con la ampliación de la chicane del puerto. Sería la segunda gran modificación después de que unos cuantos años antes se había modificado la zona de la Rascás, que era una horquilla en sus inicios, hasta que a finales de los 60, ya entrados los 70, se construyó ese edificio pequeño de una planta, y que motivó en ese sector la aparición y la modificación de esa curva, que se transformó en una curva muy lenta, la curva de la Rascás, pero también en una curva legendaria y típica, donde también se dirimieron victorias y muchas carreras, las carreras de muchos, no solamente peleando por primeros puestos. La zona de la piscina, luego va a venir justamente la zona de la que hablábamos, la zona de la Rascás. Anthony Knox, el último viraje y después la última vuelta para Keke Rosberg, el hombre que había logrado la 5ª posición en la grilla de partida y que mandó prácticamente desde el inicio en este Gran Premio. Le hacen la señal de una vuelta a Keke Rosberg, cuidando y mirando evidentemente todo. Viene haciendo radios muy diferentes, muy lento. Y va a ser nada más ni nada menos esta de Mónaco un dato realmente llamativo, ¿eh? Campeón del mundo, pero esta iba a ser, o sea, Rosberg era campeón del mundo, pero esta iba a ser la segunda victoria de Rosberg en la Fórmula 1. Por lo menos segunda victoria con puntos, ¿eh? La primera había sido en el Gran Premio de Suiza, en Dijon, en el año 82, y con esa sola victoria había logrado el campeonato de aquel año. Y esta iba a ser la segunda vez que iba a subir. Bueno, la segunda vez que iba a subir no, la segunda carrera con puntos que ganaba. ¿Por qué? Porque en el año 78 Rosberg había ganado con el Theodore la carrera llamada la carrera de los campeones, bajo la lluvia torrencial en el circuito de Silverstone, una carrera sin puntos que se disputaba
fuera de campeonato, evidentemente, de la Fórmula 1, y que Rosberg había logrado ganar con habilidad y con un medio mecánico inferior en aquella ocasión. Pero carreras con puntos por el campeonato. Esta que va a ganar ahora Rosberg era la segunda victoria justamente del finlandés. Bandera a cuadros para él. La primera victoria, evidentemente, en este 83, y la segunda que lograba el hombre que no volvió a lograr un campeonato del mundo, evidentemente, más tarde, pero que se hizo protagonista durante ese primer lustro de la década de los 80. Que Rosberg, piloto aguerrido, un piloto valiente, piloto decidido. Que ahí estaba la llegada de Alain Prost. Antes no vimos la llegada de Nelson Piquet, que había llegado bastante cerca de la posición de Rosberg, a 18.4, 18 segundos y medio casi de diferencia entre estos dos hombres. Y ahí lo vemos justamente al piloto finlandés. Ahí está Keke Rosberg. El finlandés del equipo Williams, el vigente campeón del mundo que ganaba la prueba más prestigiosa del campeonato del mundo de Fórmula 1, evidentemente. Victorioso Keke Rosberg en Mónaco 83, aquí en Carreras de Leyenda. Vamos al podio luego de esta pequeña pausa. Ahí están las posiciones: Rosberg, Piquet, Prost, també Sullivan y Baldi. Los 6 primeros lograba puntuar Danny Sullivan, el piloto estadounidense, y el italiano Mauro Baldi también. Y ahí estaba el campeonato del mundo, encabezado a partir de ahora por Nelson Piquet con 21, Prost con 19, també con 17, Rosberg con 14, Watson con 11, Lauda con 10. Muy apretado, evidentemente iba a dar mucho juego este campeonato a muchos pilotos, aunque en la parte final evidentemente se iban a ir haciendo más competitivos los candidatos naturales, ¿no? Evidentemente, que iban a ser Alain Prost y Nelson Piquet. Vemos la llegada y el saludo de algunos de los hombres del equipo. Bueno, este es Ricardo Patrese, que viene con su compañero de equipo, que le está haciendo de taxista. Nelson Piquet viene muy despacio, muy lento, trayendo al hombre con el que ya había compartido equipo la temporada anterior, Ricardo Patrese, que estaba desde la temporada 78 en la Fórmula 1, y fíjense, 77, y fíjense que todavía le quedaban 10 años de Fórmula 1 a Ricardo Patrese. Vemos justamente a la esposa de Keke Rosberg, por aquel entonces es la madre de Nico Rosberg. Y el casco inconfundible de el finlandés volador. En primer plano es Michel Boeri, el presidente del Automóvil Club de Monte Carlo y el auténtico alma mater de ese gran premio durante tantos años. Un gran premio que, como comentábamos antes, ineludible, infaltable, imposible que no estuviese dentro del calendario de la Fórmula 1. Está Alain Prost, se saludan el primero y el tercero, y
el 3 veces campeón del mundo Jack Stewart, en la zona de la llegada de los 3 primeros. Tiene que andar por ahí también Nelson Piquet, pero Nelson Piquet siempre con sus problemas de cansancio posteriores a la carrera. En este caso probablemente también se produzca algo parecido. Se echa agua por adentro del buzo antiflama el finlandés. No era una jornada exageradamente calurosa, sí muy húmeda. Lo vemos en la gente, ¿no? Vemos los abrigos. Caminando ya todo el público por donde hasta hace unos minutos habían estado los autos de Fórmula 1, terminando la que ya era historia, lo que ya era historia. La 5ª carrera del campeonato, ganada por Keke Rosberg. Va a venir la ceremonia del podio, un podio tan particular, un podio diferente, un podio prestigioso, evidentemente, con la presencia de que lo vemos, las autoridades de Mónaco. El gran premio que todos quieren ganar y que muy pocos pueden hacerlo, y muy pocos pueden presumir de haber llegado a ganar. Ahí llega Nelson Piquet, un poquito tardía la presencia del segundo clasificado. Yo creo que Piquet dejó el auto en otro sector y tardaba mucho en llegar. Retrasó la ceremonia del podio de alguna manera. El príncipe Rainiero con Carolina de Mónaco. Era el primer gran premio que Grace Kelly, muerta había fallecido unos meses antes, no estaba presente en esta ceremonia. Himno finlandés. No, himno. Sí, finlandés. Ahora Keke Rosberg. Y ahí estaban saludando los 3 primeros. El podio con Keke Rosberg, Alain Prost. La presencia de las autoridades monegascas. Y todo el glamour de este Gran Premio de Mónaco 1983. Hasta aquí llegamos en Carreras de Leyenda, el recuerdo de una carrera memorable. Un saludo de Víctor Seara.